Hablando con nuestros invitados, te interrumpí muy brevemente si quieres concluir tu idea. No, te digo que no es nuevo. Yo me acuerdo del caso Whitewater. El caso Whitewater es un caso que involucró al matrimonio Clinton antes de entrar Clinton en la presidencia, porque era cuando él era gobernador en Arkansas. Entra a la presidencia, se rearma todo aquello. Hay cuatro principales personas que podían ser acusados. Dos matrimonios, el matrimonio Clinton, el otro matrimonio McDougal. Solo acusan a los McDougal y meten a 14 personas presas. Como todo eso involucraba a Bill Clinton, cuando él termina, le da perdón a los 14 que estaban presos. Entonces, esto no es nuevo en el Partido Demócrata. Y yo lo que cuestiono y sigo cuestionando, que se van a tener que revisar esos perdones, porque imagínate, van a perdonar terroristas, criminales, a cualquier persona. Yo creo que esto va a terminar siendo un tema que la propia Corte Suprema de Justicia va a tener que revisar, igual que el tema de los, ¿cómo se llama?, de la inmunidad presidencial, como tuvo que hacerlo, ¿no? Porque es verdad que se están utilizando esos perdones como el pavo de Navidad, como el pavo de Thanksgiving, pero yo estaba hablando antes de lo que era la diferencia en la aplicación de la justicia y en la persecución del delito que ha tenido, por ejemplo, Greg Garland durante, por ejemplo, la presidencia de Biden, con el trato a la familia Biden o a los allegados de Biden y al propio presidente Trump. Sí, Biden se robó documentos siendo senador, después se los vuelve a robar siendo vicepresidente, y digo robar porque no tenía derecho a llevárselo. Entonces, además eran quiero decir, eran muy sensibles, había información confidencial de agentes de la CIA en Afganistán. A los demócratas, una vez en un programa de radio, un tipo llamó y me dijo: me cambio a demócrata inmediatamente porque yo soy un delincuente y quiero que me perdone. Y tenía mucha sabiduría en eso. Si tú tienes una D detrás de tu nombre, te va a ir muy bien con toda esta gente. Ahora, hablando de perdones, va a venir la gente que participó en el 6 de enero en la manifestación frente al Congreso. Y ahí van a perdonar, el señor Trump va a perdonar a Tutiplén, pero ahí se parece más a los ejemplos que dio Fernando Bodo anteriormente, que tienen que ver con política y con lograr la paz en el país, la paz política. El señor Trump, en este poco tiempo, después que fue electo, tiene un mensaje claro de que aunque él quiere que se aclaren todas estas cosas, él está enfocado de emergencia, en forma de emergencia, en mejorar la economía, en llevar al país a la concordia de nuevo y obviamente su famosa frase de que Estados Unidos será grande de nuevo. Así que en ese caso yo lo veo muy claro que había una gente que ya han cumplido 4 años de unas cruentas prisiones, a veces los tienen aislados y todo. Y que muchas de esas personas estaban participando en una manifestación de forma pacífica y se vieron envueltos en eso. Fueron a buscar hasta otros estados. Así que esto de los perdones por algún tiempo va a ser tema definitivamente. Y los que le faltan, porque te digo, ahí yo estoy a punto de poder confirmar casi que estaría Garland. Y escuchen, si no fuera porque no se lleva muy bien con ella desde que le obligaron a bajarse de la candidatura a la presidencia, la señora Pelosi, yo les puedo garantizar que estaría también entre los nombres favoritos, se lo puedo asegurar. Pero el marido se ha hecho rico con información confidencial y privilegiada. Y siempre le apuesta a las acciones que van a subir, porque da la casualidad que la esposa se le sopla. ¿Qué le puedo contar? Tanto que sí. Bueno, tenemos con nosotros a Raúl Mascanosa, economista, también un analista político, un hombre que sabe también muchísimo de todo esto. Muchísimas gracias, Raúl, por ser tan gentil de acompañarnos en el día de hoy. Un placer, Marian. Quiero que nos des también tu opinión sobre lo que estábamos hablando. Estábamos hablando del controversial perdón a Hunter Biden, pero sobre todo de la renuncia de Christopher Wray en el día de ayer, que es quizá la crónica de una muerte anunciada de muchos que están por caer también. Sí, no, mira, o sea, yo creo que fue un poco curioso que el hombre está renunciando cuando él sabe que lo iban a echar del trabajo empezando el 20 de enero, tan pronto el presidente toma el poder, ¿no? Y yo creo que definitivamente hay que haber unas investigaciones explicándonos por qué el Departamento de Justicia se convirtió en el Departamento de Injusticia y por qué en particular el FBI se ha convertido, en vez de estar persiguiendo criminales, se están persiguiendo al pueblo norteamericano que están opuestos a la administración de Joe Biden. Eso es algo que francamente yo nunca en mi vida he visto ese tipo de comportamiento por parte de ninguna administración anterior.
Yo creo que una de las mejores cosas que ha hecho Donald Trump es el nombramiento de Kash Patel para ser el nuevo director del FBI. Ese hombre sabe exactamente dónde los esqueletos están escondidos en el FBI. Y mira, y esto no es un tema de venganza. Yo no creo en la venganza. Esto es un tema de realmente analizar y qué fue lo que ocurrió durante estos últimos años, quiénes eran los individuos que estaban detrás de muchas de estas acusaciones que terminaron ser falsas, incluyendo la famosa conexión que Trump supuestamente tenía con Rusia. Y creo que el pueblo norteamericano se merece unas respuestas y saber qué fue lo que ocurrió durante estos últimos años. Y otra pregunta muy clave, si realmente se robaron la elección del 2020. O sea, yo creo que hay que decir eso bien claramente. Yo creo que todavía hay muchas sospechas de que si esa elección fue realmente una elección legítima, porque fíjate, qué curioso que Joe Biden supuestamente recibió 81 millones de votos en el 2020 y Kamala Harris con $1,000 millones en el banco no logró ni conseguir que 73 o 74 millones de votos. Así que una brecha enorme ahí. ¿Por qué? O sea, qué curioso. Y me llama la atención que los reporteros en este país, incluyendo en instituciones como New York Times y Washington Post, no les interesa investigar eso. Pues mira, Raúl, en este programa nos hemos cansado y en la radio hasta la saciedad de hablar de eso. Claro, hubo durante un momento donde no podías decir existió un fraude porque no teníamos la evidencia. Pero el fantasma de fraude estuvo sobrevolando este país y la comunidad internacional durante 4 años. Y cuando esas irregularidades han comenzado a salir en condados como Fulton, en Georgia, en otros estados del país, que se ha demostrado que las papeletas se contaron en 2 y en 3 ocasiones, que personas que no estaban acreditadas para votar hicieron el ejercicio del voto sin ser ciudadanos de este país, donde se sabe que desaparecieron supuestamente a través de un glitch votos que luego aparecieron, cuestionaba realmente la firmeza de ese fantasma. Pero es que además la diferencia de votos, como tú estás diciendo, que se produjo en el 2020 con lo que se ha producido ahora, yo creo que es una evidencia absoluta de que hay que investigar hasta las últimas consecuencias qué pasó en esas elecciones. No, y aparte que sabemos claramente, eso ya está totalmente comprobado, que este señor Zuckerberg y su esposa Priscilla, Mark Zuckerberg y Priscilla Chan, básicamente contribuyeron, creo que fue la cifra que yo vi fue alrededor de $400 millones directamente a las oficinas electorales en ciertos estados clave en la última elección, supuestamente, para ayudarlos durante el COVID, con las elecciones, etcétera, porque habían muchas dificultades. Y yo creo que es cierto que mucho de ese dinero fue a operativos del Partido Demócrata que salieron a buscar los votos en los buzones donde habían terminado para capturar esos votos y votar en favor de Joe Biden en una forma masiva con mucho fraude en el 2020. Yo estoy convencido de eso, nadie me va a cambiar la mente, yo me muero pensando que eso ocurrió en el 2020. Y por cierto, hablando de este tema electoral, que lo quiero traer a la mesa aprovechando lo que está diciendo Raúl, también con ustedes dos, a ver, cuando uno, por ejemplo, tiene un ID en este país o tiene un pasaporte, es un documento general que se utiliza a nivel federal. A mí me cuesta mucho trabajo creer que aunque todos los estados tienen independencia sobre sus leyes electorales, todavía haya estados que se hayan demorado 28, 30, 48 días en poder contabilizar los votos que les llegan. O sea, ¿cómo es posible que en Nigeria la votación se resuelva en un día, que en la mayor parte de los países del mundo una votación se resuelva en un día, si hay mucha diferencia de votos, como mucho 2, 3, pero que se tomen aquí un mes para eso y que todavía haya estados donde sin una acreditación válida alguien pueda votar? Mira, lo peor que pasó en el 20 fue la violación de la Constitución, cuando cambiaron la ley electoral en 6 estados y no fue la legislatura, ni fue el Congreso ni fue el Senado de esos estados. Cambiaron la ley electoral en los estados swing y eso permitió eso que tú estás diciendo, que se pudieran contar votos después del martes de la elección, que está claro en la ley federal, escrito en la Constitución, que el resultado tiene que darse el día de la elección y si lo
lo vas a hacer al día siguiente, tienes que decir cómo lo vas a hacer. Esos estados se atribuyeron por secretarios de Estado, jueces, personas que no eran la legislatura, cambiar la ley electoral con el pretexto del COVID, y eso fue lo que permitió que aparecieran todos los votos que aparecieron para Joe Biden días después. La elección nunca fue legítima, ni siquiera en términos de ley electoral, y eso tampoco se ha investigado, las cortes le pasaron por encima, la Corte Suprema no tocó el caso de Texas, y hay un caso de Bronson contra Adams que está todavía en corte, y la Corte Suprema le está dando velado. Desde hace 2 años que le están poniendo prórrogas a ese caso, pero ese caso sí puede determinar lo que pasó en el 2020 aquí. Bueno, tengo que irme a una pausa, pero cuando regresemos quiero hablar precisamente de eso, Fran, y de cómo esta elección realmente ha marcado 2 cosas. Por un lado, que la gente no se quería arriesgar a una diferencia de votos mínima donde pudiera haber cualquier diferencia, y han salido masivamente a exponer su voto. La segunda, que cuando les preguntábamos al Partido Republicano qué están haciendo porque estábamos preocupados de que pudiera repetirse, ellos ya estaban trabajando. Una pausa y regresamos. Regresamos con la pregunta que le hacía antes de la pausa a Francisco, en este caso a Fran, sobre la forma tan diferente en la que se ha aplicado la justicia para unos, para otros, sobre lo que estaba pasando con esta elección, y que esta elección mostró 2 cosas: que la gente salió a votar para evitar problemas, para evitar que hubiera una gran diferencia, y segundo, que el Partido Republicano realmente tenía las pilas puestas, como decimos. Bueno, era bastante evidente la injusticia. Querían aplastar a un ciudadano por llamarse Donald y apellidillarse Trump, y eso era tan evidente que personas de a pie, normales, que ni siquiera ponen atención a la política, se tuvieron que dar cuenta. Amén de que todo el que iba al supermercado era economista, se daba cuenta de que eso aquí hay algo raro. Entonces, desde luego, Garland, yo creo que tomó venganza porque los republicanos no le permitieron a él ser nominado para la Corte Suprema, y el hombre vino por la goma, vino a echar a un lado toda la jurisprudencia que había gobernado este país siempre, y colocó, como decía más, el Ministerio de Injusticia en vistas de que los fiscales se convirtieron en ejecutores políticos, que esto parecía ser un país de tercer mundo. Y ya te digo, lo más importante para mí fue que fue tan evidente, que fueron tan crudos en sus métodos, que no dejaron ninguna duda, porque trataron de sacarlo de la boleta en 2 estados, le metieron 2 impeachment a Trump, uno cuando ya no era ni presidente. O sea, eran cosas tan evidentes, ocultar la computadora, obviamente, mentir los 51 miembros de inteligencia de que esa computadora de Hunter tenía que ser una cosa rusa, los 46 millones que se gastaron investigando a Trump, que después se descubrió que Hillary Clinton le había pagado por medio de sus abogados, y a Hillary Clinton le pusieron una multa de $200,000 que no la pagó ella, la pagó el partido, y a la Fundación Clinton, que hizo y deshizo horrores, empezando por Haití, y en todo el mundo se lavaron las manos también con eso. O sea que yo creo que el pueblo americano, ya te digo, incluso los que no pongan atención a la política, era tan evidente esto que hubo una repulsión, y ese fue lo que ha ocurrido en estas elecciones. Totalmente, Raúl, y precisamente eso ha sido otra de las cosas que se ha manifestado en estas elecciones. Yo creo que cuanto más apretaban las clavijas a Donald Trump, hubo un momento donde la gente más le hacía subir en las encuestas, Raúl. Y yo creo que este es un tema que además, como se suele decir, pica y se extiende, porque Garland va a ser el siguiente en la lista, pero también esos jueces y fiscales de los que hablaba Frank, que todavía ahora siguen insistiendo en seguir acosando al expresidente a pesar de esa inmunidad que puede llegar a tener presidencial, o que en el caso, por ejemplo, fiscal que se le sigue, en el caso de fiscales como Leticia James, por ejemplo, que hizo su campaña prometiendo que iba a acabar con Donald Trump, y que todavía a día de hoy insiste en seguir persiguiendo a Donald Trump, saltándose a la torera cualquier cosa, del juez Marchant, que está lleno de conflictos de intereses, su hija trabajando en la campaña de recaudación de Kamala, su esposa habiendo participado en un juicio en contra de Trump. Es decir, es demasiado evidente que se ha utilizado la justicia como brazo político de la Casa Blanca, y eso a la gente no le gusta. Sí, no, sí, sin duda. Y ha habido una coordinación específicamente entre la Casa Blanca y muchos de esos fiscales en Georgia y en Nueva York. Ya eso también lo sabemos. Es obvio incluso que había un individuo trabajando en el Departamento de Justicia que se fue a trabajar
en la oficina del fiscal de Nueva York para dirigir esa investigación que le hicieron a Donald Trump. O sea, y como yo mencioné anteriormente, Marian, o sea, esto es algo que yo realmente, yo nunca lo he visto en mi vida. O sea, lo que hemos experimentado en estos últimos años ha sido algo extraordinario, en lo cual, francamente, los demócratas les encantan hablar de la amenaza de Donald Trump a la democracia. Pero la realidad, o sea, es que el grupo que más ha amenazado a la democracia ha sido los demócratas en estos últimos 4 años, y la manera en la cual han utilizado prácticamente todas las herramientas del gobierno, particularmente el Departamento de Justicia, el FBI, pero recuerden también durante la administración de Obama, que utilizó el IRS, o sea, las autoridades de tributarios, ¿no?, para ponerle presión a los grupos conservadores. Y eso es algo que realmente nunca se ha habido en la política. O sea, los Estados Unidos por largo tiempo se pegaba golpes en el pecho diciendo de que no, tenemos una burocracia muy profesional, que no son partidarios, que responden al presidente, no importa si es republicano o demócrata, están ahí para continuar de una administración a la otra, tener cierta estabilidad en el gobierno, y no se van a involucrar en la política. Pero en estos últimos 4 años, incluyendo, mira, el Departamento de Defensa también, Mark Milley, o sea, mucha esta gente que se han metido en la política para complacer a la nueva administración, y francamente se han olvidado que realmente su lealtad debe ser a la Constitución de los Estados Unidos, ¿ok? Primero y principalmente, y no necesariamente a la persona que está en el poder en ese momento. Ellos tomaron un juramento a la Constitución norteamericana, y ahí es su obligación principal para todos ellos. Yo creo que el señor Mayorkas, el señor Garland Gray, que ya está de salida, pero muchos otros van a seguir saliendo a medida que esas investigaciones ahora con la nueva administración, con Pat Bondi sustituyendo a Garland, con ¿cómo se llama? Patel sustituyendo a Gray. Creo que todo eso va a ir saliendo a la luz. Pero mientras todo esto pasa, resulta que, miren por dónde, ¿quién ha sido escogido el personaje del año por la revista Time? Pues precisamente el presidente Donald Trump, porque nadie puede cuestionar, independientemente de que te caiga muy bien o te caiga como una patada en el estómago, cuál ha sido su actuación este último año. No, eso no hay duda. O sea, regresar a la presidencia de los Estados Unidos no es un caso único, pero había un solo presidente que había hecho eso, que fue Grover Cleveland, demócrata que ganó la elección ya a finales del siglo XIX, pierde en la reelección, regresa a los 4 años y vuelve a ser presidente de los Estados Unidos. Trump es el segundo caso, nunca se había dado esto, aparte del caso de Cleveland, y indiscutiblemente con todas las cosas que tuvo que enfrentar, y es cierto que el partido se centró en la reelección de Trump. Por supuesto que va a ser la personalidad del año, amén de que hay cosas en las que hay que trabajar. Por ejemplo, los votos estos que han aparecido para Kamala Harris del 5 de noviembre para acá, le han aparecido casi 6 millones de votos después del 5 de noviembre. Yo creo que Trump ahora, como hombre del año, pues puede, cuando entre ahí, ver qué es lo que está pasando con las elecciones de los Estados Unidos, pero indiscutiblemente que es el hombre del año. Totalmente. Bueno, yo creo que una persona que logra en sus circunstancias, con 2 ataques de asesinatos sin resolver todavía por esas mismas personas de las que estamos hablando en el día de hoy, que no han colaborado para que esa información salga a la luz, con el voto electoral, con el voto popular, con el Congreso, con la Cámara, yo creo que más allá de la figura de Trump, lo que el pueblo americano de alguna forma recogió es el pensamiento conservador y sobre todo el regreso a esa frase que ha hecho tan famosa Donald Trump, pero que es una realidad: hacer América grande de nuevo. ¿Qué opinas, Frank? Bueno, es un regreso al sentido común. Más mérito tiene porque Trump tiene todos esos izquierdistas de Europa contra él, en las Naciones Unidas, todas las ONG, o sea, toda la prensa, los medios internacionales. O sea que este hombre es un Superman que le querían agarrar en la capa, pero el tipo no pudo. Es un toro, es un tipo que aguantó banderilla y siguió. Nunca se aminoró. Una persona extraordinaria, su forma de ser, aguantar toda esa presión. ¿Quién aguanta
que te quieran arruinar a ti, a tu familia, a tu negocio, que te quieran meter tras las rejas y que tú tengas la tranquilidad de salir del juzgado de Nueva York e irte a una bodega o irte a una estación de bomberos a repartir pizza. O sea, este hombre se metió en un McDonald's, manejó un camión. Oye, no le hizo caso a todo. Para mí, es la persona del año también por esa fortitud que demostró. Y sobre todo porque piensen en una cosa, sin ser todavía un presidente en funciones, simplemente como presidente electo, el movimiento geopolítico que está trayendo el hecho de haberlo acercado nuevamente a la presidencia de los Estados Unidos es considerable. O sea, se está hablando de una posibilidad de acercamiento entre las dos partes, entre Ucrania y Rusia, se habla de posibilidad de acercamientos entre los grupos yihadistas como Hezbollah o como Hamas con el gobierno de Israel, y por primera vez se pone además a los secuestrados encima de la mesa. Si logra solamente un 1% de las cosas que ya se están planteando en todo este panorama, señores, realmente eso está pero mucho más que merecido. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar de inmediato hablando de esa información que comienza a salir. Por ejemplo, ayer, como les decía, Anthony Blinken, el secretario de Estado, estuvo prestando declaración y dio información a la pregunta de los investigadores sobre esa abrupta, caótica y sangrienta salida de Afganistán.